Buenas tardes amigos YouTube. El sentido de la vida es compartir conocimiento y eso es lo que tratamos de practicar. Muy bien, dicho eso, el día de hoy vamos a hablar de temas importantes sobre la epistemología, concretamente de lo que es el concepto de Mario Bunge, se puede decir, del extinto Mario Bunge, el señor filósofo de la ciencia, físico, interdisciplinario, se podría decir, que tiene cantidad de libros y que hace poco falleció, me parece, a los 101 años. Él, en todos sus textos de epistemología o de filosofía de la ciencia, da la importancia pues de este tema, ¿no? Y en uno de ellos encontramos de lo que es el concepto. Ojo, que no es el concepto de lo que nos enseñan en el colegio, sino es un tema netamente filosófico, se podría decir, o filosofía de la ciencia, diremos, ¿ya? De la epistemología. Muy bien, dicho esto, entonces, hagamos una pequeña introducción. ¿Por qué hablar del concepto? ¿Qué es el concepto? Pues diremos que es un nivel de conocimiento, que todos lo tienen, no. Todos los seres de la naturaleza, no. Solamente los humanos, podríamos decir. Pero aclaremos un poco. Dentro de los niveles de conocimiento, pues, entendamos esto. Se supone que hay uno que está abajo y uno que está arriba, ¿ya? El más bajo, el nivel más bajo de conocimiento, vamos a decir, que es lo sensorial. O sea, por medio de los sentidos. Vale decir que nosotros podemos conocer por medio de los sentidos. Por ejemplo, si alguien te pincha con una aguja, tú vas a sentir y vas a conocer que es dañino. Si a un gatito le pinchas con una aguja, también va a sentir, ¿ya? Y va a conocer, sí va a conocer. O sea, es el nivel más bajo que involucra a la mayoría de los seres de la naturaleza. Es el nivel sensorial, el más bajo. Por encima del nivel sensorial encontramos pues a la percepción, que es un nivel que está un poquito más arriba, ¿ya? Un poquito más complejo, se podría decir en este sentido, por encima de la sensación. Más arribita encontramos a la representación. La representación. Profesor, ¿los animales pueden hacer representaciones mentales? Sí, de alguna manera algunos lo hacen, pero hasta aquí nomás. Hasta aquí llega los demás seres de la naturaleza. Ahora sí entramos a lo netamente humano. ¿Y cuál es el siguiente nivel? A nivel de arriba para abajo, entramos pues a lo que es el concepto. O sea, podríamos decir que el concepto al cual queremos referirnos el día de hoy es una cualidad netamente humana. ¿Y qué es el concepto? Pues son las ideas o representaciones de algo hilvanadas, se podría decir. Tú tienes una idea, agarras otra idea y formas un concepto, ya es netamente humano. O sea que un gatito no lo puede hacer, no puede sacar un concepto de algo, o de esa sensación que ha tenido, no puede sacar un concepto de eso, ¿ya? Entonces, ser prioridad neta, o es esencialmente del ser humano, esto de los conceptos, ¿ya? Seguidamente, por encima de los conceptos, están las proposiciones que nos enseñaron tal vez en colegio, o en lógica, ¿no? Lo verdadero o falso. Más arriba encontramos a lo que son los juicios. Los juicios. Sabemos por Immanuel Kant, más que todo, en su obra Crítica de la razón pura, que nos habla bastante de los juicios. Juicios a priori, juicios a posteriori, juicios sintéticos, juicios analíticos, ¿ya? Que si nosotros queremos hilvanar tenemos que leer bastante este filósofo, ¿no? de los juicios, que es esencial para el conocimiento científico, para los que hacen ciencia, para los que hacen investigación científica. Una tesis es un juicio, se podría decir, y así podemos encontrar juicios bastante en la elaboración de nuestros trabajos académicos. Por encima del juicio está el razonamiento, o sea, está más arriba. Otro nivel de conocimiento, está el razonamiento, ¿ya? Que es ya una manera de pensar o de pasar de una verdad a otra verdad, esencialmente humana. Más arriba del razonamiento, ya casi llegando a la cúspide o a la cima, está pues la hipótesis. La hipótesis,
¿Se recuerdan? Muchos, ¿no es cierto? Se recuerdan. Y por encima de la hipótesis, el nivel más alto del conocimiento es la teoría. Es la teoría. En este contexto podemos decir que en la cima con C, en la parte de arriba está pues la teoría. Y en la cima de abajo con S, o sea, en el bajo, está lo sensorial. Entonces repetimos para tener en cuenta: nivel de conocimiento sensorial, la percepción, la representación. Acá le ponemos una raya con rojo, se podría así. Ahora pasamos a lo netamente humano. Ya vienen los conceptos, que es el tema de hoy, las proposiciones, los juicios, los razonamientos, la hipótesis y la teoría, el más complejo, el que está más arriba, más elevado del nivel de conocimiento. Ya ves que se dan cuenta, nos damos cuenta, ¿ya? Estamos hablando de conocimiento, y conocimiento es parte pues de la epistemología, y debemos saber bastante o conocer estos puntos importantes para nosotros. Muy bien, ¿y de qué nos habla Mario Bunge, o de qué en sí habla cuando toca el concepto? Directamente diremos lo siguiente: él introduce de la siguiente manera y dice: a diferencia de las estructuras innatas, me refiero a lo genético, sin experiencia, reflejos, como ejemplo, a diferencia de estas estructuras innatas del comportamiento y de las habilidades artesanas, verbigracia, el clavar, el pintar, el hacer cerámica o manualidades, etcétera, etcétera, el conocimiento científico, dice, es totalmente conceptual. Repito, el conocimiento es netamente conceptual. ¿Por qué? Porque pues el concepto consta de sistemas interrelacionados. ¿A qué se refiere, profesor? Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, una molécula de oxígeno, el agua. Es conceptual. ¿Ya? El agua hierve a 100 grados. Es conceptual. 1 más 1 es 2. Es conceptual. La teoría de Jean Piaget, sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, estamos en eso. Es conceptual. La teoría estática es conceptual. Por eso es que decimos que es concepto. Y por eso es importante tocar este tema. Pero alguien me dirá: pero profesor, no hacemos investigación científica. No, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del producto final, del conocimiento científico. La investigación científica involucra otra cosa. Por ejemplo, ahí sí se requiere de habilidades. Verbigracia, habilidades de recolección de datos, habilidades de búsqueda de conceptos, habilidades de análisis de teorías, etcétera, etcétera, para que hagas tu trabajo de investigación científica. Eso es otra cosa y requiere muchas habilidades. Por eso muchas veces dicen que hay una distancia entre la teoría y la práctica, que deben ir siempre de la mano. Esa es pues la diferencia. Son habilidades que debe tener en este caso el científico. Pero yo estoy hablando del concepto. Por eso estamos diciendo que el conocimiento es totalmente conceptual. Repito, el conocimiento es totalmente conceptual. Y yo sé que ya me han entendido y me han comprendido. Porque al comienzo dirán: oh, qué tanto toda la nota. Muy bien, entonces el concepto, pues, vamos a decir, según Mario Bunge, es la unidad del pensamiento. Y él recalca, dice, dándole importancia, fíjense, que debe ser equivalente a la filosofía de la teoría atómica. Imagínense lo que dice. La teoría atómica. Es que el átomo es pues pequeñito. Imaginen. ¡Pam! Ya, entendimos. Comprendemos. ¿Y por qué los conceptos son similares a estos? Porque los conceptos no son datos de la experiencia. Hay que buscarlos. Repito en esto. Hay que buscarlos. ¡Pam! Vas a dar en el punto. ¿Y de qué requiere esto? ¿Para qué se requiere para esto? Para buscar de este todo, fíjense, o de este todo, va a requerir del análisis.
¿De qué va a requerir, profesor? Del análisis. Por eso el análisis importantísimo en este punto. O sea, esto de los conceptos requiere de esta herramienta, diremos, no se me viene otro término en estos momentos, que se llama análisis. ¿Análisis de qué, profesor? De expresiones lingüísticas del conocimiento. Expresiones lingüísticas del conocimiento. ¿Y qué es esto? Pues son los signos. Entre paréntesis diremos palabra, signos, diagramas, etcétera, etcétera. Pero para acceder, ¿para qué se necesita todo esto? Para acceder a las ideas de la ciencia. Para acceder a las ideas de la ciencia. Para acceder a las ideas de la ciencia. Tienes pues que involucrarte, para esto tienes que involucrarte en el lenguaje de la ciencia. Alguien me dirá, está hablando de filosofía analítica, ¿no es cierto? Los que son filósofos ya estarán apuntados. Lenguaje de la ciencia. O sea que el análisis filosófico de los conceptos científicos requiere, pues, para hacer análisis, se requiere de qué, a ver, de la lógica. Importante. Para hacer análisis se requiere de la lógica. Y para hacer toda introducción, para llegar al análisis filosófico de los conceptos científicos, si bien dijimos que se requiere de la lógica, pero también de la epistemología de los conceptos, ¿ya? De la epistemología de los conceptos. Profesor, ¿qué va a involucrar todo esto? Pues va a involucrar, por ejemplo, conocer el lenguaje científico. Por ejemplo, va a involucrar conocer lo que es la extensión, la sistematización, la dilucidación, la precisión, para también llegar posteriormente a lo que es la definición. La definición. Y después de la definición, entrar a lo que son las ideas científicas. ¿Ya ven que es bonito? Solamente hemos encaminado. Pero, ¿qué nos enseñan en la universidad a veces? La idea científica, diferente, no, pero el camino es largo. O sea, involucra un camino muy, no tedioso, tal vez un poco abstracto para lo que es llegar a las ideas científicas. Y Mario Bunge recalca conocer todo esto. O sea, no es fácil, pero tampoco es difícil, pero sí quiere decir que tienes que adentrarte, tienes que hacerte la idea, estar en modo estudio, se podría decir. Para saber todo esto que te estoy hablando, necesariamente tienes que involucrarte a lo que es la epistemología. La base, el fundamento del conocimiento científico, de la ciencia, es la epistemología. Pero lamentablemente muchos ponemos en un lado aparte, se podría decir, ¿ya? A veces profesores universitarios no le dan el toque adecuado a este tema de la epistemología, que es importantísimo, ¿ya? Mario Bunge, por ejemplo, en su librito famoso que dice La ciencia, el método y su filosofía, dice que el problema en lo que es ciencia en los países subdesarrollados y sobre todo en Latinoamérica o Sudamérica, como quieran llamarlo, o Hispanoamérica, es pues la deficiencia en epistemología. O sea, no tenemos bases epistemológicas, no sabemos de la filosofía de la ciencia. Por eso él dice que muchas veces los trabajos científicos son simple búsqueda de datos y no conocemos de lo esencial, del su fundamento, del cimiento, se podría decir, de todo esto, ¿ya? Entonces, entendiendo esto y comprendiendo esto de lo que es la epistemología, continuaremos en próximos episodios hablando de esto, porque ya les dije a un comienzo, esto es un universo, la epistemología, o también otros llaman la filosofía de la ciencia, vamos a tomarlo como equivalente, es pues grande, ¿ya? Y vamos a ir tocando partes por partes, para poder entender en algún momento todo esto, que nos va a servir mucho a los que estamos en pregrado o a los que estamos en posgrado y sobre todo a los que hacen posgrado, doctorado, ¿no? Alumno del doctorado que no conoce la epistemología, pues estamos mal. Epistemología / investigación científica es todo en doctorado, ¿ya? Así es que
Amigos míos, alumnos míos, muchachos, chicas, pónganse pilas y involucrémonos en lo que es la epistemología. Entonces, si te ha gustado un poquito, dame. Muy bien, estamos en contacto.